Cuando se habla de misterios aéreos, de misterios del aire, uno muy recurrente es el de los aviones fantasma. Se ha hablado mucho, hay muchos casos, pero yo, que siempre me gusta ir un pasito más allá, siempre me he preguntado, ¿y al mando de esos aviones fantasma habrá pilotos fantasma? Y le he trasladado esa pregunta a nuestro hombre de los misterios aéreos. Iván Castro, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, Santi. Pues muy buenas, pues bien hallado, Adex, una semana más y la verdad pues que súper contento, como siempre, primero de estar contigo en el programa, segundo por tu invitación y tercero porque es un tema que la verdad es muy curioso y bueno, dentro de esta sociedad en la que nos movemos y vivimos todos los días, a veces realmente no nos paramos un minutito a pensar realmente lo que hay al lado de nosotros o a nuestro lado, detrás, delante, cosas que están pero no vemos, y de eso vamos a hablar hoy. Uh-huh. Oye, ¿realmente en el mundo de la aeronáutica hay ejemplos, hay casos de eso que los expertos denominan fantasmogénesis, que siempre me ha parecido una palabra como muy rimbombante? ¿Existen esos casos? ¿Existen esos ejemplos? La verdad que sí, hay muchísimos más de los que nos imaginamos. Lo que pasa que tenía muchas ganas de hacer este programa contigo porque estamos también un poquito acostumbrados a escuchar casi siempre las mismas historias, ¿no? Y hay otras muchas historias apasionantes que se desconocen. Y hay muchísimas historias que se siguen dando hoy en día, ahora mismo, de ese término que tú has calificado muy bien, como lo llaman los científicos y los estudiosos de este tema, fantasmogénesis, y hay o existen muchas apariciones hoy en día de supuestos pilotos, supuestos en muchos casos ya no son supuestos porque está confirmado con los archivos, con los documentos, etcétera, y que existen esas presencias de esos supuestos pilotos, pues que un día se mataron, murieron, se estrellaron en diversos momentos de nuestra época, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, accidentes de aviación comercial. Y me resultan muy interesantes estos casos. Entonces hoy pues he recopilado una serie de casos para la audiencia. ¿Cuál sería el primero en la historia, el primero registrado? Pues mira, uno de los fechados más antiguos que he llegado a encontrar en los años 20 se dio, fue el supuesto fantasma del teniente Desmond Arthur. Este piloto era un piloto de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica. Antiguamente en sus inicios se llamaban el Royal Flying Corps, y este piloto pues en esos años 20 muere en un accidente aéreo con su avión de combate, aquellos aviones muy rudimentarios de tela. Y tanto, apenas un motor, un poco de lona, unos cables y madera. Exactamente. Y yo, bueno, hoy en día a los ultraligeros, por ejemplo, les llamamos tubo y tela, pues eso era madera y tela, ¿no? Y la verdad es que el teniente Arthur pues se mató, ¿no? En un accidente. Se abrió una investigación, aunque fueran los aviones muy rudimentarios, pues ya por aquel entonces había investigaciones de accidentes aéreos, y se cerró el informe con una frase muy lapidaria por los investigadores que decía culpa del piloto, la causa del accidente es la culpa del piloto por bruto. Vaya. Y así se cerró el expediente del accidente del teniente Desmond Arthur. No pasó mucho tiempo cuando en la zona del accidente pues seguían volando diversos cazas de combate de la época, compañeros de Arthur incluso, y en el mismo sitio donde él se estrelló, pues los cazas decían que se ponía un avión muy similar al que pilotaba el teniente Arthur en aquel entonces cuando se mató. A su lado venía volando con unas extrañas maniobras, se situaba al lado de sus aviones y después giraba de forma brusca y finalmente pues desaparecía de una manera muy extraña,
y se veía que el avión impactaba contra el suelo, pero en el suelo desaparecía. No se llegaba a ver un accidente aéreo en sí, ¿no? Simplemente desaparecía. Se abrió el expediente, se volvieron a analizar esos restos que estaban guardados incluso del avión todavía, y concluyeron una nueva serie de investigadores de accidentes aéreos que había habido un fallo de mantenimiento en el avión. Por lo tanto, el piloto, el teniente Desmond Arthur, no era el culpable del accidente. Se llegó a limpiar su memoria de esa manera y ese hombre parece ser que descansó en paz. Nunca más volvió a aparecer ni Arthur ni su avión volando junto a los otros pilotos. Sencillamente desapareció para siempre. Es el caso de fantasmogénesis en la aviación más antiguo que he podido encontrar. De todas formas, ¿qué quieres que te digan? No me extraña en absoluto que el espíritu de aquel buen hombre no pudiera descansar en paz después de aquella frase tan lapidaria, tan poco respetuosa con que se remataba el informe. Vaya cómo se las gastaban en aquellos días, ¿eh? Pues sí, culpa del piloto por bruto, y se quedaron tan panchos y cerraron el caso. Y bueno, pues la verdad es que se hizo honor, digamos, que a su profesionalidad. Él no tuvo la culpa del accidente y se cerró el caso y él pudo descansar tranquilo. Te comentaba que hay otro caso súper interesante en los años 50, más o menos en el año 1955. Se trata de un avión DC-3, que es un avión, ese típico avión que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que va lanzando paracaidistas por detrás. Son aviones de carga antiguos del ejército. Y este avión estaba configurado para pasaje. Esto sucede en una ruta entre Colombia y Venezuela, en Sudamérica, y iban una serie de pasajeros. De repente, una de las pasajeras que iba embarazada se pone de parto en el avión, y el comandante, pues después de analizar la situación, lo que hace es que se desvía de la ruta que llevaban entre Colombia y Venezuela y digamos que ataja por una ruta un poco desconocida para él, a través de una serie de montañas, un valle bastante cerrado. Y lo peor de todo es que porque él quiere llegar antes para que la mujer pues no dé a luz en el avión, lo que se encuentra es una ruta llena de niebla y de neblina. Él prácticamente se queda perdido entre la niebla en medio de las montañas. Es lo peor que nos puede pasar a los pilotos. En esa época no había radar meteorológico que pudiera llevar el avión, con lo cual tampoco ve los obstáculos ni de las tormentas ni nada. Y cuando él estaba solo en la cabina, el comandante, porque el copiloto estaba ayudando a los pasajeros y a la mujer embarazada detrás, él escucha una voz en la cabina que dice lo siguiente. Todo está plasmado en su informe técnico, y dice: muévete un poco a la derecha porque estás a punto de estrellarte. Como podrás comprender, el comandante se queda absolutamente pálido, sin decir ni una sola palabra, y cuando se da la vuelta, porque piensa en un instante, piensa que podría haber sido el copiloto el que se lo dice desde atrás, él gira la cabeza y a su derecha ve a uno de sus mejores amigos, que era un piloto, o que había sido, y que había fallecido en accidente aéreo un par de años antes. Estaba presente en la cabina, detrás de este comandante. Él se queda bloqueado, no sabe qué hacer ni cómo reaccionar, se queda mirando a él y le dice esa presencia: que te muevas, hombre, que te vas a estrellar. El comandante reacciona inmediatamente, vira a su izquierda, y en ese momento, cuando vira a su izquierda, la punta del plano derecho toca contra una de las cimas de una montaña. La roza, literalmente, y gracias a eso no impacta de lleno con la cima de la montaña. Y al final, pues se salvan todos, llegan al aeropuerto de destino, se evacúa a la embarazada, y este hombre hizo un informe para plasmar lo que le pasó a bordo de aquel DC-3 con su compañero, pues fallecido un par de años antes. La verdad es que es muy curioso.
Increíble historia. De todas formas, los DC-3 son un misterio de la aviación en sí mismos. La cosa más dura que haya volado jamás. Yo no descarto que haya todavía alguno en servicio. Pues no lo descartes, porque no solo no hay, sino que hay muchos, están volando actualmente. Es cierto que se usan en países quizá algo menos desarrollados ahora, porque la legislación nueva en España, en Europa, no dejaría pues que un tipo de avión de este estilo pues hiciera pues una ruta comercial, pero hay otros países con una mentalidad más abierta en la que todavía todo se aprovecha, y cuando un avión está hecho muy bien, porque ese avión está hecho muy bien y ya no es como los de ahora, antes se hacían las cosas a conciencia, si se mantiene bien, los aviones vuelan perfectamente. No solo eso, la semana pasada, por ejemplo, yo precisamente colgué en mi Facebook el accidente de una toma con una salida de pista de un DC-3 que estaba operando pues en Sudamérica, creo que era. Y se dedican hoy en día pues a llevar carga todavía, llevar pasaje, incluso en ciertas zonas de Sudamérica, y hay muchos volando, aunque te parezca que no. Lo dicho, un auténtico misterio de la ingeniería aeronáutica. Pues sí, hay otro informe súper curioso de la Segunda Guerra Mundial. Este te pone los pelos de punta cuando tú lo lees, porque hubo una tripulación de un bombardero que era un bombardero aliado, y llega a una de las bases, el bombardero era americano, pero llega a una de las bases de regreso de su misión a Inglaterra, a Gran Bretaña. Era un bombardero, un Douglas, un DB-7 del estilo Boston, tipo Boston, y llevaba 3 tripulantes, 2 pilotos y digamos que el bombardero en sí, ¿no?, que era el que apuntaba y lanzaba las bombas. Llegan después de bombardear una serie de posiciones de las fuerzas aéreas nazis de esa Luftwaffe, y lo que hace es que le recibe un mando del campamento base de aquel aeródromo y le dice que elabore un informe de la misión, y que, bueno, como ya ve que están bastante cansados, incluso ellos llegan con cara de miedo después de todo lo que han pasado de la misión. Eran pues misiones duras, la verdad que nunca sabías si tú ibas a volver a casa. Pues les dice que después de hacer el informe, con el pertinente descanso, que se vayan a celebrar la victoria, ¿no? Se despide de esta tripulación, y este alto mando de la base, de aquel aeródromo militar, recibe en su despacho una llamada de teléfono en la que le dicen y le comunican una serie de aviones que habían salido en misión, y que se confirma o se notifica por los ojos de la fuerza aliada, digamos que tras las líneas enemigas, que esos aviones han sido derribados, que no van a volver a casa, ¿no? Cuando él ve el listado de bajas, él confirma que la tripulación con la que ha hablado en carne y hueso, y ese avión que ha aterrizado en el aeródromo, es uno de los que han derribado. Entonces, claro, él dice en un primer momento, esto es un error porque estos tíos pues han llegado vivos y está claro que ellos no han sido derribados, ¿no? Bueno, pues va a la cantina de aquel aeródromo a buscarlos y a notificarles que los han dado por muertos, pero que se alegra de verlos con vida. Nadie los ha visto en el aeropuerto. Cuando se giran, digamos que de alguna manera aquel avión ha dejado de existir, sencillamente ha desaparecido del aeródromo. Y lo que ocurrió es que aquel alto mando de aquel aeródromo militar se encontró con 3 auténticos pilotos fantasma que habían sido derribados tras las líneas enemigas nazis y habían caído en combate, habían muerto en el campo de batalla, en este caso en el cielo, ¿no? Y bueno, es otro caso más de fantasmogénesis dentro de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que, bueno, por la propia naturaleza de los conflictos bélicos, es algo donde desgraciadamente la muerte está muy presente, y pasa un poco como en los hospitales, como en los cementerios, lugares y situaciones en los que este tipo de cosas, este tipo de sucesos se dan con más frecuencia, tal vez porque la línea entre los mundos está más tenue allí. Pues sí, la verdad es que sí, es una serie de lugares donde yo creo que sí es cierto que se acumulan, ¿no?, ese tipo de circunstancias, y de alguna manera esas
yo lo llamaría almas, ¿no? Esas almas no dan el paso, ¿no? A donde tienen que ir, cada uno que crea lo que quiera, pero se quedan de alguna manera atrapadas en nuestro tiempo. Para salir un poquito de lo que es la aviación militar, que antes de terminar volveremos con ella, también he rescatado alguna historia de aviones comerciales, de pilotos, fantasma, etcétera. Y estamos acostumbrados a escuchar pues esos fantasmas de Tenerife, los rodeos, sí. Que por cierto, Santi, me han escrito de un par de pilotos de distintas compañías aéreas y me han dicho por email que han llegado a ver un par de esferas luminosas cuando han aterrizado con el avión en Tenerife Norte, los rodeos, y en medio de la pista han visto una serie de bolas de luz donde siempre se ha dicho que fue el impacto entre el Boeing de la KLM y el Boeing de la Pan Am en aquella trágica jornada del accidente de los rodeos. Hay que recordar que se suelen asociar a un par de niños que nunca aparecieron, sus cuerpos nunca aparecieron en el lugar del accidente y fueron prácticamente los únicos desaparecidos de aquel accidente aéreo. Podría tener relación, y desde aquí animo a que mis compañeros de otras aerolíneas, etcétera, me sigan enviando este tipo de documentos y de testimonios, porque la verdad es que son bastante impresionantes, ¿no? Sobre todo. Compañías aéreas españolas, además. Vamos a viajar a Chicago, a 1979. En 1979, en el aeropuerto de Chicago O'Hare, hubo uno de los accidentes más crueles, entre comillas, de los Estados Unidos, porque fue, digamos, que el peor accidente donde se vio involucrado un solo avión, ¿no? 271 personas fallecieron en el accidente de un DC-10 de American Airlines, y lo que le ocurrió a este avión es que tuvo fallos en el mantenimiento a la hora del cambio de un motor. Se cambió físicamente lo que es la góndola del motor, un motor por otro, y los pernos del motor se ajustaron mal. Cuando despegó el avión, pues en carrera de despegue, prácticamente la rotación, pierde el motor izquierdo. Era un avión de 3 motores, 2 en las alas y 1 en la cola. Pierde ese motor izquierdo, se inclina por completo a la izquierda, más de 90 grados. Hay una foto muy famosa del avión virado de esa manera, cayendo, porque lo fotografió todo el mundo desde el aeropuerto, desde la terminal, y se mataron todos en un camping muy cercano, aledaño a la pista de Chicago O'Hare. Fueron 271 fallecidos. No pasó mucho tiempo después del accidente y empiezan a suceder una serie de circunstancias bastante extrañas, ¿no? En esa zona de camping y parking, que era una mezcla, empiezan a verse siluetas, empiezan a verse fenómenos luminosos. Al principio la policía piensa que son pues gente que anda por allí de noche merodeando con linternas, incluso buscando en los restos de lo que pudiera haber quedado del accidente, algún objeto personal, etcétera. Y cuando la policía pues hace presencia por allí, acto de presencia, sencillamente no ve absolutamente nadie, ¿no? Puede haber quedado la duda de que sea pues alguien con una linterna, etcétera. Cuando pasa un poquito más de tiempo, se empiezan a escuchar una serie de sonidos, vuelven a alertar a la policía, y no solo de los sonidos, sino que se pasa a auténticos gritos en el mismo sitio donde impacta el avión, aquel DC-10. Se llama a la policía, se les dice que están escuchando gente gritando, pero gritando salvajemente, y es curioso porque de día hay gente que, paseando por la zona, de repente ve a alguna persona, lo paran por la zona, y esa persona, que parece de carne y hueso, una persona normal y corriente como tú, como yo, como cualquiera, le pregunta a los viandantes que hay por allí por un vuelo de conexión, o le preguntan que dónde está su equipaje, que lo han perdido. Pero eso no es lo más curioso, sino que lo curioso es que esas personas que están preguntando huelen a queroseno quemado. Y es realmente, se te ponen los pelos de punta cuando escuchas esto, porque ha habido muchos reportes, se ha reportado muchísimo a la policía, y hay testimonios que están totalmente documentados sobre este tipo de apariciones. En Heathrow, en el aeropuerto de Londres,
hay un caso algo similar que sucede en 1948. Se estrella en las pistas cuando va a aterrizar un avión belga, de una aerolínea belga, y están todos, ¿no? Entonces llegan los equipos de emergencia, están intentando apagar el fuego del avión en plena pista, están intentando buscar supervivientes, no los hay, y de repente un chico joven sale de entre los restos del avión, lo ven los equipos de emergencia perfectamente, y se acerca a uno de los bomberos en medio de esa neblina y humo y le pregunta que dónde está su maleta. Los bomberos se quedan totalmente anonadados y en sus ojos, delante de ellos, desaparece ese chico. Fue uno de los mayores expedientes X que se han recogido en el aeropuerto de Heathrow, no solo por eso, porque no en 1948, sino que en el 1971, sucede con ese chico la misma historia, 30 años casi después, o 20 y pico, y esta vez lo ven los controladores. Los controladores aéreos en las torres de control de los aeropuertos suelen estar con una serie de prismáticos porque ellos pues ven mejor por dónde están rodando también los aviones, si cumplen las autorizaciones que les han dado, etcétera. Y de repente ven a un chico joven andando por las pistas. Se piensan que cualquier pasajero pues ha escapado de algún avión, se ha colado por algún lado y está por las pistas, ¿no? Acuden los servicios de seguridad, acuden los bomberos a intentar quitar a esa persona del medio, y cuando están delante, cuando llegan a la zona y los controladores por los prismáticos están viendo a la policía, a los bomberos y al chico delante de ellos, la policía le está diciendo por radio que no ven a nadie, que allí no hay nadie, que ha debido de ser una falsa alarma, y le dicen los controladores: estáis delante de él porque lo estamos viendo con los prismáticos. Y la policía, que repitió una y otra vez que allí no había nadie, no veían absolutamente a nadie, y la distancia que los separaba, según los controladores, pues era de 10-12 metros, y no veían a la persona que estaba de pie delante de los cuerpos de seguridad en medio de las pistas de Heathrow. Es un expediente muy, muy interesante. Tremenda historia. Por cierto, que me comentabas que nos quedaba algo que repasar en el ámbito militar. Sí, ahora viajamos a España, nos vamos a la isla de Cabrera, esa pequeña isla que está en el archipiélago balear. Hubo una historia aquí de un piloto nazi que cayó en aguas próximas a esta isla, entre Cabrera y Mallorca. Y es una historia que ha rescatado un periodista que se llama, y un investigador, Carlos Garrido. Y este hombre va a la isla de Cabrera en 1980, ya era parque nacional, todavía no era parque nacional por aquel entonces, y empieza a investigar sobre el terreno, ¿no? Hay un castillo y hay un pequeño cementerio al lado del castillo, y hay una serie de tumbas que no tienen ningún tipo de nombre, ni identidad, ni señal, ni nada. Y hay una que sí está totalmente identificada. Hay una tumba, o existía una tumba, que tenía pues una cruz cristiana, y ponía la lápida Johannes Bockler. Cuando él empieza pues a investigar, etcétera, descubre que es cierto que la fecha que pone allí de fallecimiento es abril de 1944. Eso es correcto. Era un joven piloto alemán que tenía 21 años, muere en la Segunda Guerra Mundial, cuando ese avión pues es abatido en las costas de Baleares, ¿no? Él venía desde el sur de Francia, viajaba a Argelia, y en esa zona pues es derribado. Había 4 pilotos a bordo, era un Dornier, un avión más grande que un caza, llevaba varios tripulantes, todos saltan cuando tienen esa situación, el avión se cae al mar, pero solamente hay un piloto que se llama Hans Kiefer, que es el que se salva, tira además una serie de bengalas y puede ser rescatado, ¿no? A Johannes, pues lo que se le encuentra es unos días más tarde por un barco pesquero, y los otros 2 desaparecen para siempre, no se vuelven a encontrar
sus cuerpos nunca más. Johannes es encontrado flotando en el mar, se lleva a tierra y parece ser que se le da sepultura allí en ese pequeño cementerio de Cabrera, y además era un sitio que en aquel entonces había una serie de presos franceses confinados allí y se le da entierro y allí se queda el cuerpo de este piloto nazi, ¿no? Se le llamaba o se le conoce el fantasma como el Lapa. Se le pone ese apodo porque es curioso, porque a su lado, por ejemplo, había otra tumba también que está sin identificar, pero piensan que es un campesino que fue enterrado allí. Ese hombre sí había muerto pues de un infarto, no tenía nada que ver. Y se le conoce como el Lapa porque piensan que ese fantasma, que es el que se ve en la isla de Cabrera todavía hoy en día, y se ha visto a lo largo de la historia durante muchos años, hay muchos testimonios, pues parece ser que se acercaba muchísimo a las personas. Las personas lo que sentían era una presencia como si la estuvieran tocando prácticamente, muy pegada a su espalda, cuando alguien te respira casi detrás de ti, o a tu lado, o caminando muy, muy cerca. Y los testigos decían que era pues un piloto que sencillamente estaba lejos de casa y que quería pasarle la maldición que tenía de no descansar eternamente a otro para que él pudiera descansar, ¿no? Y se pudiera quedar tranquilo el hombre. De esto se entera una comisión que se llama la Comisión de Conservación de Tumbas Militares alemanas, y gracias a la investigación de este hombre, de Garrido, pues esta comisión exhuma el cuerpo de Bockler y se lo lleva del cementerio de Cabrera al cementerio militar que hay en Extremadura de Cuacos de Yuste, y allí hay más o menos 180 soldados nazis que han perdido la vida en España entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No acaba ahí el tema, porque piensan que cuando se exhumaron los restos de Johannes, piensan que la comisión se equivocó y se llevó, no se sabe por qué, porque una tumba estaba identificada y otra sin identificar, y se llevaron el cuerpo del campesino y no enterraron a Johannes, que quedó en la isla de Cabrera. Y es por eso, porque existe la creencia de que ese Lapa, Johannes, sigue apareciéndose todavía en Cabrera. Si la gente acudiera ahora a la isla, lo que encontrarían sería una tumba ya en muy malas condiciones, todavía conserva esa escritura en su lápida, y la cruz está, digamos que, rota por la mitad, o al menos hasta hace muy poquitos años estaba de esa manera, y hubo un tiempo en que esa tumba, la de Johannes, aparecía muchas veces con flores frescas. Sin embargo, se tenía constancia de que la gente que estaba allí en Cabrera, los muy pocos habitantes que pudiera haber, no le llevaban flores, y piensan que le llevaba flores, o durante muchísimos años le estuvo llevando flores, el piloto que lo derribó. Y el piloto que lo derribó sabía que estaba enterrado en Cabrera. Nunca se le encontró, nunca se le vio poniéndole flores, y nunca se supo de su identidad, pero se llegó a esa conclusión, que podría haber sido el piloto aliado que lo derribó el que le estaba poniendo flores en su tumba. Y ahora me voy a permitir la libertad de hacerle a Iván un pequeño atraco, porque esto ni está preparado, ni Iván se lo espera, pero me interesa saber su opinión. Y es que, como sabéis, creo que estamos viviendo una época histórica dentro del tema de la ufología. Creo que es muy relevante lo de la Marina de los Estados Unidos reconociendo la veracidad de los avistamientos y de las filmaciones que tienen de objetos voladores no identificados. He escuchado los testimonios de los pilotos implicados, evidentemente en vídeo, y son impresionantes. Iván, me encantaría saber cómo valoras tú todo esto. Bueno, yo pienso lo que piensa mucha gente. Es cierto que durante muchos años las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, digamos que el sistema de defensa en sí,
su representación máxima, el Pentágono, el Departamento de Defensa, nos han engañado muchísimo, nos han intentado desmentir, ¿no?, constantemente todas esas historias de objetos voladores no identificados, de avistamientos, de abducciones, etcétera. Fíjate si es seria la cosa, que se llegaron pues a hacer una serie a crear, ¿no?, o a comenzar una serie de proyectos para desmentir o para ocultar o para desinformar, como fue el proyecto Libro Azul, el proyecto Gruch y algún otro, que lo que hacían realmente era intentar quitarle la razón a la gente que la llevaba. Después de muchísimos años nos damos cuenta que aquello era una pantalla para desenfocar la atención sobre aquel tema. La CIA, sobre todo, si no recuerdo mal, ya por ahí, por el 47, por ahí, en tierras por ahí, por Azerbaiyán y por ese tipo de países, recuperó su primer objeto volador no identificado, mucho antes incluso que Roswell, me parece. Roswell fue la punta del iceberg, nada más, de todo esto, porque hay una serie de eventos ufológicos que yo creo que si tuviéramos la suerte de que se desclasificaran esos expedientes, pues nos encontraríamos muchas más sorpresas que en el caso Roswell. Yo creo que ahora ya no les ha quedado más remedio que admitir lo que todos sabemos, es un hecho. Sus pilotos yo creo que han presionado mucho para que esto se sepa y yo creo que de alguna manera pues puede que nos estén preparando para darnos más noticias a lo largo de los próximos años. Y el otro día hablaba en un artículo mío que escribí sobre el exministro de Defensa de Canadá, que es uno de los mayores aliados de los Estados Unidos en tema armamentístico y de defensa militar, que este hombre afirma que varios seres de otro planeta, ¿no?, varios seres extraterrestres colaboran con el gobierno de los Estados Unidos, tienen presencia en las instalaciones militares del gobierno de los Estados Unidos y estarían ayudando a diversos gobiernos de nuestro planeta a luchar ahora en estos momentos contra lo principal, que es el cambio climático, porque estamos llegando a un punto de no retorno en este planeta y sería la máxima misión de estos supuestos seres. No lo dice ni Santi Camacho en un programa ni Iván Castro Palacios, lo dice el exministro de Defensa de Canadá, que creo que es un testimonio bastante contundente. Y yo creo que estos vídeos que han salido a la luz de la Marina de los Estados Unidos nos preparan para futuros acontecimientos. Pues yo también pienso que por ahí van las cosas. En definitiva, vivimos días extraños y es un enorme privilegio que la crónica de lo que sucede en los cielos en estos días extraños nos la haga Iván Castro. Iván, muchísimas gracias como siempre por venir aquí a compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Santi, y nada, yo sigo lanzándote guantes, ya lo sabes, así que nos veremos pronto, nos escucharemos pronto. Genial. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Santi.